Cinema. Bueno, ya lo oye, ¿no? Hoy iniciamos la sección cinematográfica con este sonido de una simpática armónica que he de reconocer que lleva en mi cabeza unos cuantos días, ¿eh? Vi la película, es que se clava, el miércoles en la Filmoteca y sigue la melodía en mi cabeza, así que no sé si les estoy haciendo un favor a los oyentes o más bien tranqui, una que putada. ya se acaba. Bueno, pero ya verás que no se... La están escuchando poco. Si hubieran tenido la oportunidad de ver la película y darse cuenta que es un leitmotiv que va sonando varias veces, ¿no? A lo largo de la película, posiblemente les acabaría pasando como a mí, que no me la he conseguido quitar. Pero bueno, mejor una melodía así que la canción del verano. A veces hay que sacrificarse por el buen cine. La Rosalía. ¿Y por qué esta? Exacto, lo había pensado, pero bueno. ¿Por qué esta melodía tan pegadiza? ¿Por qué? Bueno, ya os he comentado que es el leitmotiv de una película y es la película de la que hoy vamos a hablar. Es A Flower in Hell, una flor en el infierno, que como os imagináis por mi chapa inicial, pues es una producción coreana, de hecho sí, no debe ser del este. Estamos hablando de la ficción en este caso, porque ya os he mencionado al principio que hablaríamos de una ficción y de un documental, aunque sí es cierto que esta ficción tiene mucho de documental y veremos cómo el documental es tan sorprendente que tiene mucho de ficción. El documental, por cierto, se llama Los amantes y el déspota. Espero poder llegar, ¿no? ¿Vamos bien o qué? Sí, todo para ti. Bien. ¿De qué va Una flor en el infierno, no? ¿Por qué esta película hoy? Hemos hablado mucho del cine coreano últimamente y lo hemos hecho sobre todo a partir de esta gran figura que es Bong Joon-ho, pero a veces hace falta tirar un poquitito del hilo y hostia, no sé si recordáis que cuando hablábamos de los premios Oscar y de la posterior emoción que generó ese gran premio... Que son los Eisner del cine, recordemos. Exacto. ¿Os acordáis del ciclo de cine coreano que mencioné? ¿No? Si os acordáis que creo que ese día Ferran no estaba, pero hablé de un ciclo de cine coreano que está, bueno, nos escuchas, ¿no? Incluso cuando no estás. Hombre, os tengo que editar, o sea, no está claro. Pues bueno, sí que os mencioné que había un ciclo de cine coreano en la Filmoteca. Llevo ya unos días, pero que si no habéis ido y no os acordáis no pasa nada, porque en el fondo hasta el 8 de marzo podéis seguir viendo alguna peliculilla. De hecho, quedan 3 que van a repetir varias veces. La mítica de Kim Ki-duk, ¿no? La de primavera, verano, otoño, invierno, que ya lo mencioné en su día. Sí. Y después una peli de la nueva ola de cine coreano de los 80, concretamente del 88, y la primera peli de Bong Joon-ho, que si no la habéis visto, la de Perro ladrador, poco mordedor, pues creo que la dan el domingo, es decir, esta tarde, y la vuelven a repetir a final de semana. Pero bueno, yo me atrevo a decir que de todas estas pelis que he ido mencionando, más las que también han ido dando, A Flower in Hell, una flor en el infierno, es sin lugar a duda la película más especial. No solo por su antigüedad, estamos hablando del año 58 y no es nada fácil ver cine coreano de esa época, sino también por ese retrato que hace tan directo sobre la realidad social del momento, de la época. No sé si tenéis muy claro ahora en qué punto estaba Corea del Norte y Corea del Sur en el año 1958. Es justo antes, justo después del abuelo. Ahí estamos, pero eso en Norcorea. Está hablando del abuelo. El abuelo. El abuelo, ya ahora todo el mundo. El Kim. El abuelo son Kim Jong, vale. Kim Jong, sí, claro. Kim Jong-un. Me habéis contado las vidas pasadas de la... Exacta. No. Fernando Fernández Gómez, ¿no? Sí, la lengua de las mariposas. No, a ver, ahora Ferran, para que el oyente no se despiste, está hablando del abuelo, del que inició de alguna manera la situación dictatorial que hay en Norcorea, que estamos hablando de Kim Il-sung. Kim Il-sung. Eso, que no me Como los Kim se van repitiendo, llega un momento que te hace su lío. Kim Il-sung, allí ha habido, pues, no se considera dictador, al primero, de alguna manera él llegó al poder. A Franco tampoco. Que una vez, sí, pero a diferencia de Franco, que llegó en forma de golpe de Estado y tras una guerra, él fue elegido. Y él fue elegido en un momento de que, os pongo un poquitito en antecedentes, ¿vale? Antes de liarme aquí con las 3 generaciones dictatoriales de Norcorea, simplemente que sepamos dónde estábamos ubicados en el año 58. Corea ya estaba partida en 2, esto que les gusta tanto decir a algunos políticos españoles, ¿no? De romper España, pues sí, a Corea ya la habían roto, no sé si es que se puede romper un país, pero parece ser que sí, como mínimo la habían dividido y ya estaba esa Norcorea al norte del paralelo 38 y esa Surcorea pues al sur del mismo, ¿no? Y de alguna manera Corea, además de eso, venía siendo puteada y ocupada durante muchísimos años, ¿no? Pensad que al final el hecho de que la península coreana se ubique entre 2 imperios como son el chino y el japonés ha provocado que durante casi toda su historia, si no eran los chinos, los primeros eran los otros, los japoneses ocupándola. Y de hecho, si nos centramos en el siglo XX,
de quien hablamos es de la ocupación japonesa. Estamos hablando de una ocupación que llegó a durar 35 años, va del 1910 al 1945. ¿Y qué pasó en el 1945? La revolución. Pues que se acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y Japón cómo acabó? Pero claro, esto es lo que nos puede llegar a pensar, vale, y entonces colorín colorado, todo bien para Corea ya, porque los japoneses se marcharon y por lo tanto, de alguna manera, Corea quedó liberada gracias a los soviéticos y los americanos. Pues no, porque en el fondo estos dos grandes imperios se quedaron en la península coreana, la veían una zona muy estratégica y claro, es lo que de algún modo acaba provocando la división. Es decir, cuando ¿no? te fijas en que Norcorea ya estaba liderada por los soviéticos, también por los chinos, y que en el sur se habían quedado todos los países aliados liderados por Estados Unidos, inevitablemente eso ya era el precursor de lo que sería el gran conflicto de la Guerra Fría y de hecho el gran conflicto de la guerra de Corea, ¿no? Porque os hablaba del 58, pero es que Corea, del 50 al 53, es cuando tiene oficialmente la guerra de Corea, que es la que acaba provocando que esa división, que parecía una división territorial de grandes potencias, acaba siendo una fundación de dos nuevos países. Es curioso porque todo lo que pasa en Oriente Medio desde los finales de los 80 hasta ahora es lo que pasaba entre los 50 y los 70 en el sudeste asiático. Sí, es cierto. Estados Unidos metiendo baza, Corea, Vietnam... Bueno, que es decir, son territorios que han sufrido un poco la gran explotación, ¿no? Y la expoliación de los grandes imperios, y claro, esto ha pasado en otras realidades como es la africana. Sí, però sigui l'any que sigui, a Estats Units, ahí està. Esto es lo importante, ¿no? Entender que, y esto conecta un poco con ese gran premio de Estados Unidos de los Oscar en este caso, ¿no? De Hollywood, pero que hay algo, ¿no? Porque ese diálogo que ahora se puede establecer entre un país surcoreano, ¿no? O un país asiático como Surcorea, con Corea del Sur, con Estados Unidos, es gracias también a la influencia que ellos siguen dejando. Es como, queremos a alguien que no se nos parezca, pero que tampoco sea muy diferente como para que le rechacemos. Y Surcorea es claramente ese ejemplo, ¿no? Es ese gran país occidental, capitalista, perdón, pero en Oriente, es decir, al este, que en el fondo representa muy bien los grandes valores de aquí, ¿no? Pero entonces, simplemente recapitulemos, estamos en el 58 y ya han pasado 5 años de esa gran división y de esa gran guerra. Pero aún así, estamos hablando de la posguerra, claramente la posguerra coreana, y es de esto de lo que habla la película, ¿no? Una flor en el infierno. Por cierto, que no he podido mencionar aún el nombre del director. Seguiremos hablando de él porque forma parte de ese gran documental. Es Shin Sang-ok, que es un tío que seguramente ahora pues no le sonará a muchos, pero que es uno de los grandes de la historia del cine coreano. Porque se inicia en esa posguerra filmando un tipo de cine que podría parecer casi obras del neorrealismo italiano. De hecho, estuve mirando un fragmento de la película y lo parece, solo que las caras son un poco más exacto. rasgadas. Pero que tiene el mismo punto. Sí, el color, incluso el color blanco y negro, pero incluso la manera de tratar. La textura de ese blanco y negro, ¿no? Al final hay una idea, hay una mirada como muy sincero a la realidad de ese momento, esa realidad de posguerra, donde desgraciadamente parece ser, y si nos creemos la película y algunos documentos que aún vagan por ahí, las posibilidades que había de ganarse la vida eran muy pocas. De hecho, se ve a través de la película como cantidad de mujeres recurrían a la prostitución como método de supervivencia y los hombres, no todos, pero muchos de ellos también, pues a la delincuencia, y es en ese terreno en el que se pone la película. Dicen que Shin Sang-ok, justo antes de poder grabarla, en una época en la que aún se estaba nutriendo de grandes experiencias, porque vivía precisamente entre la guerra, en un apartamento con una prostituta, y que eso le sirvió también como experiencia, como observación, como investigación. Todo es investigación, mami. Y él apareció ahí en el 58 con esta gran peli que lo ubica, pero que ya venía de hacer otras obras bastante importantes. Además tenemos también a la actriz, ¿no? Porque os estoy hablando todo el rato del director, pero os tendría que hablar de su musa. Al final es la actriz protagonista que se acabará viendo en un enredo de país político, porque ellos dos, siendo pareja, acaban siendo secuestrados. ¿Cómo? Y con esto estoy acercándome a la segunda realidad de mi sección, ¿no? Es interesante porque yo fui a ver esta peli por la conexión que tengo o el gusto que pueda tener con el cine asiático y en especial con el cine surcoreano, y claro, tiras del hilo y dices, hostia, este cineasta, ¿qué más ha hecho?
anda, pero si también rodó en Norcorea. ¡Qué Oye, y casualidad! tuvo 8 años de producción, más o menos, de producción en Norcorea. ¿Cómo puede ser si, como os he contado, las dos Coreas ya estaban divididas? Pues bueno. Has nombrado la palabra secuestro. Exacto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esta gran pareja? Vivieron el boom del cine surcoreano posterior a la posguerra, hasta que, no sé si lo sabéis, era un país que en el fondo, al estar controlado por tantas otras manos, lo que estaba pidiendo a gritos era un control nacional, y ahí hay una especie de también, ahí sí que sería más esa relación con Franco, el general Park da una especie de golpe de estado y se acaba haciendo con el dominio de Corea del Sur. Estamos en los años 70. ¿Os podéis imaginar cómo la filmografía a partir de entonces huye de esa especie de neorrealismo italiano? Ya no es esa mirada sincera y cercana al pueblo, sino que lo que más bien tenemos es un cine que aboga continuamente pues, por el gran imperio, Sí, por la gran nación. propagandístic total, ¿no? No muy exagerado, pero sí que se movía mucho más ese cine épico. Nos puede servir un cineasta muy conocido como Kurosawa, ¿no? Al final Kurosawa era un tío que hizo la trayectoria inversa. Partía de un cine que homenajeaba continuamente el amor patrio, Japón, sí. para acercarse cada vez más a un cine de géneros, un cine occidental, que es lo que le hizo, de hecho, pues ser de alguna manera, yo lo llamo, Bong Joon-ho sería el coreano, ¿no? El americano en París. De el Akira americano, Kurosawa, sí. en el fondo, que fue el otro gran querido por los occidentales y por los americanos. Por los yankees. Entonces, esto que hemos visto a través de esa figura ya le pasa a estos señores que de alguna manera, no ella como actriz, pero Shin Sang-ok deja de contar con el beneplácito del gobierno y del país para seguir haciendo cine. Y entonces entra en una especie de decadencia cinematográfica, sobre todo a partir de los años 70, ¿no? Principio de los 70. La actriz se seguía moviendo, estoy hablando, por cierto, de Choi Yun-ho, Choi Yun-hee, conocida, ¿no?, también como la mujer de Shin Sang-ok. En el fondo, el problema se inicia a través de una oferta que aparentemente le hacen a ella en Hong Kong. Como ven que las producciones coreanas ya no están en la misma línea que antes y ellos se tienen que seguir ganando la vida, de hecho se les ve, ¿no?, claramente a través del documental una entrega total al discurso cinematográfico. ¿Qué pasa? Que ya separados, he de decirlo, parece ser que la relación también truntolla, no solo sus grandes producciones cinematográficas, sino la propia relación emocional, se acaban separando sin oficiar esa separación, y Choi Yun-hee ya en Hong Kong es secuestrada, porque en el fondo parece que esa gran oferta que le están haciendo en Hong Kong a Choi Yun-hee responde al interés no del abuelo Ferran, sino del hijo, ¿no? Hemos empezado hablando de Kim Il-sung, que es el que creó esta especie de dictadura en Norcorea, y ya el gran dictador, ¿no? Kim Jong-il. Que es la persona que crece... Sí. No, Kim Jong-il. Kim Jong-il. Su hijo, el actual, Kim es Kim Jong-un. Kim Jong-un. Es que es de hecho, difícil. Kim Jong-un es relativamente joven. Este plan de secuestro en Hong Kong es muy Team Rocket de Pokémon, en plan, Esto es de locos, porque además también hay mucha desinformación al respecto. Si finalmente se sabe más y podemos estar aquí hablando de esto, es gracias a dos obras, ¿no? Primero bueno, diríamos una novela, ¿no? En el fondo es un libro que se publicó en el 2015 y que ya presentaba toda esta realidad, ¿no? Estamos hablando de Paul Fisher como gran escritor, y el libro se llamó Kim Jong-il presenta, que fue de hecho su primer gran libro, y que ya habla de esta realidad donde estos dos cineastas surcoreanos, bueno, el director y la actriz, ¿Qué va de fueron Hitchcock? ¿Va de Hitchcock o qué? Va un poquitillo, tiene ese puntito, porque ya veréis que el documental que bebe en el fondo de esta gran obra tira mucho, y estamos escuchando la banda sonora, por una especie de intriga, de suspense, es decir, conscientes como somos del desenlace de ese secuestro, no quita que la propia película intente, ¿no?, pues confundirnos continuamente, ¿no? Y después lo que hablábamos precisamente, la película, ¿no? La película se llama Los amantes y el déspota, y es una obra del 2016 que pasó por Sundance, bastante aplaudida, que nos cuenta precisamente lo que ya venía diciendo, ¿no? De cómo primero es ella la que la secuestran y la mandan para Norcorea, y cuando el marido, que en el fondo no se habían separado, y sí que estaban emocionalmente rotos, pero aún había un vínculo, se decide ir a buscarla a Hong Kong, a él también lo acaban secuestrando. Esto es más o menos lo que se sabe. Total, que los dos acaban en Pyongyang, secuestrados aparentemente por el hijo, ¿no? Por Kim
Kim Jong-il, que tenéis que imaginar que es un tío que ya ha crecido en esa situación de poder y de dictadura, que además ha sido obligado ya desde muy chiquitito a vivir en soledad, porque era una persona que desde el inicio se le hacía creer que era una especie de dios, ¿no? Era el hijo del gran presidente, por así decirlo, y por lo tanto era un hombre que creció creyéndose dios y que cuando llega a la edad adulta lo que impone en su país es un sistema totalmente dictatorial que evidentemente evolucionará con la locura de nuestro querido amigo, el nieto, Kim Jong-un, ¿no? Y este tío además era un gran amante del cine, sabía de la herramienta cinematográfica como gran herramienta de difusión. Es por eso que se fijan estas dos figuras. Se dice que como contrapartida en Surcorea, que es que en el fondo el Shin Sang-ok, porque ya no podía producir cine en Surcorea, ya le iba bien una oferta. O sea, se ha puesto en duda muchas veces si realmente ellos dos fueron secuestrados o si más bien respondía a una situación dramática en Surcorea que hace que, oye, pues mira, nos ofrecen algo en Norcorea. Pero claro, cuando vemos en el documental, en el libro, que este tipo estuvo secuestrado y que los primeros 5 años no produce ni una sola película. Si te ofrecen una nueva vida cinematográfica en Norcorea, lo normal es que llegues a producir y a dirigir. Pues no. Estaría trabajando en el guión. Claro, una preproducción brutal. Sí. Ese tío se mete 5 años porque al parecer, no os quiero descubrir todo lo que cuenta el documental. Es muy interesante. Al final este tío estuvo 5 años, parece ser, en trabajos forzosos. En un campo de ella no, ella parece ser que estaba mimada, pero también ella misma lo confiesa en el documental porque se hacía la tonta, porque era su papel, tenía que estar en plan tragando quina, ¿no? Tragan quina. Y al final, ¿qué pasa? Que el tío decide aceptar y hacer cine. Y esto ya nos catapulta más o menos a los 80. Él acaba dirigiendo unas 7 películas para Norcorea. Y entre ellas películas que han sido muy aplaudidas y sobre todo muy aplaudidas en ese entorno comunista que aún se vivía pues, en la URSS, ¿no? Bueno, como China, si aquí fueses raza y todo el bando. Claro, ¿no? esto nos ofrece, yo creo que lo podemos dialogar todos, ¿no? Esto nos ofrece una reflexión y es, oye, si tú empiezas a tener problemas en tu tierra para dirigir cine, por mucho que haya sido Bardem, ¿sabes? Carlos Bardem, o por mucho que haya sido Buñuel, y llega un momento que no puedes dirigir y un país con el cual no claudicarías nunca en su posicionamiento político te acaba ofreciendo la mejor vida, dirigir lo que quieras sin ningún tipo de complicaciones económicas, porque si algo tienen las grandes esferas de Norcorea es que no hay complicaciones económicas, ¿aceptarías? Es lo que él dice, llega un momento que claro, ve tan imposibilitada su libertad que dice, tengo 2 opciones, o vivir como un preso o acabar haciendo cine como un gran maestro. No es lo mismo, pero es cuando Oliver Stone se va a Cuba, ¿no? Un poquito. Pero no, porque Oliver Stone sí que se casaba con las ideas del señor Castro, ¿no? Sí, a ver, que hay muchas personas que han buscado o el mismo Wells, que sale de Estados Unidos porque no hay nada, o y en el fondo en Europa encuentra... O Polanski. Uy, esto nos catapulta a la realidad actual.